Bienvenidos a la hora caviar, miércoles 8 de mayo. Hoy día quería empezar hablando de un tema que no le estamos dando mucha importancia, por esa falta de estima, seguramente autoestima que tenemos en el Perú, que es el Bicentenario. Está a la vuelta de la esquina, es el 2021. Y quería mostrarles un poco el contraste que hay entre este Bicentenario que viene medio tristón, no se están haciendo obras, no se está hablando de él. Hay al país pues con esta tremenda ola de corrupción que se está limpiando de a poco, con la incertidumbre de las elecciones que van a haber en ese año, etc. Entonces, quería hablar un poco qué distinto fue hace 100 años, ¿no? Hace casi 100 años, cuando era presidente del Perú, leía, en mi opinión, posiblemente el mejor presidente peruano de lejos. Leguía era presidente y Leguía decidió tirar la casa por la ventana, ¿no? Leguía decidió Leguía era un hombre, pues, de otra formación, era un hombre de negocios, un capitalista, había vivido mucho tiempo en el exterior, hablaba varios idiomas, un hombre culto, refinado. Y Leguía quiso, cuando llegó aquí, modernizar Lima. Así como en España siempre se habla de Carlos III, como el gran alcalde de Madrid, en Lima se debería hablar de Leguía. Leguía es el gran alcalde de Lima, ¿no? Ahora, fue un centenario movido con problemas porque el 3 de julio del año 21, un incendio en Palacio de Gobierno. Imagínate, 3 de julio, víspera del centenario, un incendio. Leguía ya se había ido al hipódromo, como él acostumbraba después de trabajar, y se desató el incendio en el gabinete, a las 3 de la tarde, creo que fue, en el despacho presidencial. ¿No? En el despacho presidencial empieza el incendio, se corre por todo Palacio, Palacio queda bastante afectado, se pierden 2 cuadros, lamentablemente muy famosos y muy bonitos. Uno fue La venganza de Comar y Colón ante el Consejo de Salamanca, del pintor Ignacio Merino, y La sangre del Inca y la muerte de Pizarro de Teófilo Castillo, ¿no? Se perdieron esos cuadros, otros cuadros más, y ahí es cuando se decide volver a hacer un palacio presidencial realmente a la altura de lo que necesitaba el Perú. Leguía empieza a hacerlo, lo termina muchos años después Benavides, el gobierno de Benavides acaba, y tenemos el palacio que tenemos actualmente en el centro de Lima. El anterior palacio era bastante feo, la verdad. Si uno ve no valía gran cosa. Hay bastante distancia entre el palacio de gobierno que tenemos hoy en día con el que empezó a hacer Leguía y terminó, como les digo, Benavides. Si no me equivoco, los arquitectos fueron Saut, de origen francés, y Malakowski. Bueno, la gran obra interna para ese centenario, bueno, Leguía, aparte, asfaltó toda la ciudad, le puso luz. Lima era una aldea antes de Leguía, ¿no? La cambió mucho, pero su gran obra es la Plaza San Martín. Hace toda esta plaza tipo republicano francés, que es de las cosas más bonitas que tenemos. No estuvo a tiempo el Hotel Bolívar recién estuvo listo en el año 24, año en que hubo también una serie de celebraciones, porque la idea de, como no iban a estar a tiempo todas las obras, los regalos que nos dieron los gobiernos extranjeros, el centenario fue largo, fue del 21 al 24, ¿no? Acuérdense que el 24 era el centenario de la batalla de Ayacucho, ¿no? Que es la liberación completa del Perú de la corona española. Entonces, la gran obra, como yo le digo, es la Plaza San Martín. Mariano Benlliure, que era uno de los escultores más famosos de la época español, catalán Benlliure, hace el monumento a San Martín, que está al medio de esta plaza, ¿no? Que ahí hay unos frisos donde se ve la proclamación de independencia y hay un abrazo de la Unión Peruano-Argentina, ¿no? Los escudos de los dos países. La Plaza San Martín, antes estaba ahí un hospital, el Hospital San Juan de Dios, y en la época de Castilla, donde hoy en la Plaza San Martín era la estación terminal del tren, ¿no? Como le digo, el 24 recién se inaugura el Hotel Bolívar, un hotel que es precioso, si han entrado alguna vez a él, es muy bonito el hotel, un poquito venido a menos, espero pues que me dicen que tiene nuevos propietarios, no sé, espero pues que lo relancen, ¿no? Porque la verdad es que el hotel además la plaza ha sufrido últimamente ese incendio que destrozó una de sus esquinas, pues lamentablemente en el Perú pues dejan poner pollerías
en edificios que debían ser monumentos históricos y hubo un incendio ahí, ¿no? Y lamentablemente se perdió la esquina que está al lado del Cine Colón, se ha incendiado y hasta ahora no se arregla. Y la idea es que la reconstruyan igual a como era, ¿no? Como diría pasar en la Plaza de Mayo. En el año 24 se inauguraron una serie de obras que Leguía había calculado para el centenario de Cucho, como ya les dije. Entonces está el monumento a Sucre, el monumento a Petitoars, ¿no? Que es obsequiado por la Municipalidad de Lima, que está frente a Radio Nacional, por el Estadio Nacional, el Museo Arqueológico Nacional, el Hospital Arzobispo Loaiza, las Salas Bolívar y San Martín, el Museo Bolivariano de Pueblo Libre, el Palacio Arzobispal, ¿no? Que mucha gente piensa que es muy antiguo por la forma que tiene el rococó, pero no. El año 24, el Panteón de los Próceres, donde está enterrada los personajes más destacados de nuestra independencia. Tengo el honor, ahí está mi tatarabuelo Francisco Javier Mariátegui, primer secretario de la Constituyente, primer ministro, canciller, fue un tipo muy importante en el siglo XIX. Y curiosamente, Leguía inauguró también el Parque Ayacucho, donde ahora está la Municipalidad de Lima. Eso era un parque. Había habido un incendio, la Municipalidad de Lima se había mudado a lo que ahora es el Museo de Arte, que está en la salida de San Juan. Eso fue un parque provisional, hay fotos de la época donde se ven pues juegos, etc. Y luego la Municipalidad de Lima se construye ahí, que me parece que también es obra de Malakowski. Y otra obra que hace Leguía es el monumento al soldado desconocido, ¿no? En el Morro Solar. Eso fue en cuanto a las obras internas. Los regalos de los países, que no van a ver, pues en 2021 no creo que nos regalen ni un chicle, pero en ese momento hubo muchos regalos de las colonias y de los países. Los alemanes nos regalaron el reloj que está en el Parque Universitario, que a las 12 del día tocaba el himno nacional, ese reloj bastante bonito, ¿no? Está el Parque Universitario ahí. En la época de Andrade se arregló el mecanismo del reloj y se puede oír nuevamente a las 12 del día del himno nacional. El reloj funciona, pues estuvo malogrado años, no había piezas y bueno, el abandono típico del Perú, ¿no? Los belgas nos regalaron un monumento que está en la avenida Arequipa, que se llama El Estibador, ¿no? Es un monumento que está más o menos por el Estadio Nacional. Se ve un joven de rasgos feminoides, un poco cómo está parado, etc. Y hubo muchas burlas en la época respecto a la virilidad del monumento, ¿no? Está casi por el Estadio Nacional, es un joven flaco con un gorro frigio, ¿no? Estos gorros que simbolizan la libertad, ¿no? Los ingleses fueron más prácticos, nos regalaron un estadio de madera, con palco y luego al costado 3 tribunas a ras del suelo, entraban 6.000 personas. Al costado, donde ahora está el estacionamiento, había una cancha auxiliar y algunas cosas más para hacer deporte. Eso fue regalo de los ingleses. Ahí había estado antes un colegio, el Colegio Guadalupe. Lo tomaron los ingleses, hicieron el estadio, y al año 51 viene Odría, se tumba eso y hace el Estadio Nacional, que yo llegué a ver, que lo cambió, lo modernizó todo, Alan García con su ministro Chan. Yo llegué a ver al antiguo Estadio Nacional, tiene una entrada impresionante con mármol negro, ¿no? Poco apreciada en realidad por la gente. Y bueno, se ha reconstruido todo el Estadio Nacional, ¿no? Me dicen que las tribunas de madera que tenían los ingleses fueron llevadas a Lolo Fernández, al estadio universitario de deportes que queda en Odriozola. La colonia francesa, una estatua de la libertad en lo que era la Plaza Francia, donde estaba la Universidad Católica antes, a la espalda del Sheraton, ¿no? La colonia china, un monumento muy bonito que está en el Parque de la Exposición. Antes se podía entrar en carro por ahí, se podía bordear cuando uno quería cortar caminos. Un monumento a la humanidad, grande, en mármol, muy bonito. Los americanos donaron un monumento que son las 3 gracias, 3 ninfas, 3 mujeres que están cargando una fuente. Eso está frente a la embajada, a la residencia del embajador americano, que está en la avenida Arequipa, ¿no? Ese fue el regalo de la colonia americana. Los italianos, siempre artísticos, nos regalaron el Museo Italiano, que está al lado del Sheraton. Gino Salocchi fue el jefe de la colonia que impulsó esto. Esto fue inaugurado en 1924.
en el Parque Neptuno, ¿no? Que está ahí entre el Sanjón y el Hotel Sheraton. Gaetano Moretti fue el arquitecto, tiene pues, en realidad fue a todo meter, tiene 6 salas, es muy grande, es interesante este museo italiano de Lima, poco apreciado, ¿no? Poco apreciado, poco conocido en realidad el museo, debería tener mucho más realce, ¿no? Y debería impulsarse más las exposiciones ahí. Los españoles nos regalaron el Arco de la Amistad. Se invitó a Alfonso XIII, al rey español de ese momento, pero no pudo venir. Dicen las historias de la chismosa Lima antigua que ese castillo, el castillo Rospigliosi, que está ahí en Santa Beatriz, donde ahora lo tiene la FAP, no sé si se ubica ese castillo que está por el Canal 4, se construyó precisamente para la llegada de Alfonso XIII. Rospigliosi era un millonario excéntrico que había hecho este castillo para recibir al rey que nunca vino, ¿no? No sé, esa es una historia que contaban de Lima antigua, pero el castillo ahí está, lo tiene ahora la FAP actualmente. Es un castillo chiquito, pero tipo europeo, ¿no? O por lo menos una construcción acastillada, como dirían aquí. Este arco de la amistad era un arco morisco que estaba al comienzo de la avenida Arequipa, pero había estrechado mucho la avenida, no dejaban pasar, no pasaban muy bien los autos. Así que en 1938 el presidente Benavides lo hizo demoler. Hubo muchas críticas en el momento, dijeron que era una barbaridad, que iba contra el espíritu de la independencia, pero Benavides decía que no circulaba el tráfico, etc. Al final se demolió este arco morisco, que fue copiado años después, se volvió a hacer en Surco. En Surco, la colonia española, con el alcalde de Arriant, hay en un parque de Surco el arco morisco tal cual como era el que teníamos en la avenida Arequipa. Así que España renovó, digamos, de alguna manera su regalo. Y el más curioso, porque tiene una historia muy graciosa, es la escultura Manco Cápac que hizo la colonia japonesa, que está en la plaza del mismo nombre, en La Victoria. La hizo David Lozano. Fue la que más se demoró en construirse, se demoró 3 años, hubo un montón de problemas, 3 años y casi 4, ¿eh? Fue inaugurada en 1926, a costo de 136.000 soles de aquella época, que era mucho dinero. Y la anécdota que te contaban los limeños antiguos es que ahí estaban los burdeles de Huatica, pues antes Lima tenía su barrio rojo, tenía los burdeles ahí como debería tenerlos hoy en día, en realidad un barrio rojo, para que ese tipo de actividades esté centralizada, etcétera, como en los países europeos. Entonces dicen que cuando los muchachos iban y decían ¿dónde está el burdel? Decía, el Inca te señalará, porque si ustedes ven el Inca está así, te señalaba justo a los burdeles. Entonces por eso dicen que un alcalde de La Victoria lo movió al Inca, para que no señale la zona donde estaban los lupanares. Bueno, este es el primer segmento de la hora caviar de hoy, y ya regreso.